caso muy particular y tiene que ver justamente con una historia que sucedió hace 20 años. Esto fue en Tucumán y tenemos que trasladarnos a un asesinato de Paulina Levos que con el correr del tiempo y a medida que la justicia iba avanzando en esta investigación, tenía como una de las fuentes principales y testigo justamente de lo que pudo haber sido la escena del crimen, recordemos, de Paulina Levos, a su amiga Virginia Mercado. Resulta que su mejor amiga, Virginia Mercado, era una de las testigos que podrían haber sido clave para aportar información. A medida que fueron pasando los años y las diferentes audiencias, se generaba alguna cierta contradicción entre lo que decía justamente la señora Mercado y lo que había pasado, o por distintas circunstancias que la justicia empezó a entender como, bueno, que no eran ciertas o que podría estar faltando a la verdad. Bueno, hoy fue un caso histórico en Tucumán, una nueva audiencia en un juicio muy particular que justamente lo vamos a repasar y se lo vamos a preguntar justamente al papá de Paulina, a Alberto Levos, después de 20 años, cómo ha sentido lo que sucedió hoy, pese a todos estos años de dolor, la situación de su mejor amiga, que puede haber sido una de las autoras claves. Alberto, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Gracias por estos minutos para con la tercera edición de La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Bien. La verdad es que ha sido un día terrible, porque nosotros esperábamos con mucha expectativa este día de hoy, estas declaraciones de Virginia Mercado. Vino a estudiar desde Aguaray, allá en el límite con Bolivia, de Salta a Tucumán, como lo hacen muchos jóvenes del norte del país que vienen a las universidades tucumanas. Acá fue recibida, cobijada por mi hija Paulina, como una de la familia, recibida, más que una compañera de la carrera de Ciencia de la Comunicación, una amiga. Y bueno, salieron juntas y cuando se hizo un juicio oral en el año, entre el año 2018 y 2019, donde se condenaron a los más altos funcionarios de la policía de Tucumán, al jefe de policía, al subjefe de policía, esta mujer, Virginia Mercado, declaró como testigo y mintió. Miren, la foja número 1 del expediente, que tiene 79 cuerpos, la foja número 1 mi denuncia, la foja número 2 es la declaración de Virginia Mercado, donde relata qué habían hecho la noche entre el 25 y el 26 de febrero de 2006, cuando salieron a festejar porque habían aprobado una materia. Esas declaraciones que hace sede policial las ratifica la Fiscalía, y luego en el juicio oral, que se hizo 12 años después, lo que tomen especial atención a la fecha, 12 años después, no se olviden que estuvimos bajo el gobierno de Alperovich aquí en Tucumán, que es uno de los responsables también del encubrimiento del homicidio impune de Paulina. Cuando se hizo ese juicio oral, esta mujer fue como testigo y entró en contradicciones: no me acuerdo, no sé, ha pasado mucho tiempo. Entonces mi abogado pidió que se la impute por falso testimonio y encubrimiento. Eso resolvió la sala penal, los jueces resolvieron así. En el 2019, el 25 de febrero, se dictó sentencia, se ordenó que se abra un sumario, un expediente penal en contra de esta mujer. Estamos hablando del 2019. Ahora, Febrero del 2019. Febrero del 2026, 7 años después, cuando las pruebas contundentes estaban en el expediente, deciden hacer un juicio abreviado. Estas aberraciones procesales, estas cosas que se hacen solo para llenar estadística, donde el delincuente tiene el derecho a pedir un juicio abreviado para que le reduzcan la condena, reconocer el delito y nada más. Y las víctimas y la familia de la víctima ni nos enteramos a veces. claro. Alberto, le hago una pregunta que puede sonar muy personal, pero la realidad es que a uno se le ocurre. Durante todo ese procedimiento y antes del 2018, ¿ustedes tenían dudas sobre Virginia Mercado?
No, de ninguna manera, porque ¿cómo íbamos a dudar si era la amiga? Era la compañera de Paulina. Claro. Nosotros nos sorprendimos terriblemente cuando en el juicio oral, llegó a prestar testimonio y entró en esas contradicciones. Es más, entró en contradicciones con su propia hermana, con su primo, con el grupo, porque salieron un grupo esa noche y entró en terribles contradicciones. Claro. Entonces, bueno, nosotros en ese momento ya nos planteamos que formaba parte de toda esta estructura de encubrimiento que se formalizó desde el más alto nivel del gobierno de José Esperovich. No se olviden ustedes que fueron condenados por encubrimiento agravado el que era jefe de policía, el subjefe de policía, un jefe de una regional, el secretario de seguridad, un fiscal, el fiscal Albaca, el fiscal decano de Tucumán, que está con prisión domiciliaria, porque además, Gonzalo, esta causa pone de relieve, pone a la luz todos los horrores que ocurren en este país y especialmente en esta provincia de Tucumán, donde los derechos de las víctimas son pisoteados. Miren, no puede ser que la condena máxima para un delito tan grave como es encubrir un homicidio cometido por funcionarios, por delincuentes disfrazados de funcionarios públicos, sea solo de 6 años. En eso se tienen que ocupar los diputados y senadores nacionales, reformar el Código Penal para agravar severamente estas condenas y que esos delitos sean imprescriptibles. Totalmente. Alberto, veníamos hablando de este tema porque hablábamos de la necesidad de actualizar un código penal que realmente ha quedado muy antiguo en muchas facetas y esto es parte también de la actualidad, no solamente lo que se está discutiendo en el Congreso, sino también este tipo de casos. Nos quedamos sin tiempo. Alberto, te queremos agradecer muchísimo por este contacto y lo único que nos resta decirte por nuestra parte, por la memoria de tu hija, de Paulina y por tu familia, que se pueda hacer justicia. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Alberto. Gracias. Muchísimas gracias. Justicia para Paulina y para todas las víctimas de impunidad de Tucumán y de la Argentina. Va, un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, a usted. Alberto Levos, el papá de Paulina Levos, después de este caso increíble en donde justamente hoy hubo una audiencia en un juicio muy particular que se hizo en donde justamente Virginia Mercado habría asumido la posibilidad de haber encubierto el asesinato de su mejor amiga, algo que ni siquiera lo habían sospechado sus propios padres. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.